Dejamos entonces el tiempo y el espacio al pastor Rafael Malpica. Gracias. Gracias y buenas tardes. Yo espero que, como indicaba Roberto, que el soplo sea un viento recio, como dice el libro de los Hechos, y no una brisa caribeña como la de Puerto Rico, porque entonces sí que nos pone a dormir. Antes de dar lectura a la presentación que preparé para esta ocasión, quisiera hacer tres anotaciones preliminares. En primer lugar, las citas que están en español en el texto son mi traducción. En las notas al calce al final, yo incluyo la cita en inglés. La traducción es un proceso complejo que conlleva adaptación e interpretación. Así que lo escribo en inglés para que ustedes hagan sus propias traducciones al español. En segundo lugar, parece que el Espíritu empezó a soplar en Buenos Aires, siguió hasta Ginebra, Suiza, y de allí brincó a Chicago, en los Estados Unidos, porque parte de lo que yo voy a compartir con ustedes, ya el Espíritu se lo había dado a las dos colegas que presentaron antes que yo, y no estuvimos en conversación. Así que se lo atribuimos a la rúa de Yahvé. Y en tercer lugar, yo le decía a Mercedes durante el receso de la mañana que ella me cuadró la presentación, porque escuchando a Mercedes comencé a articular lo que yo llamo o lo que llamé el esquema de Jeremías o el esquema de Mercedes. Y escuchando a Mercedes, ella nos hizo 4 puntos importantes que yo los quiero volver a mencionar para que ustedes escuchen mi presentación teniendo en cuenta ese esquema que Mercedes nos presentó según la narrativa de Ezequiel. En primer lugar, ¿cuál es el problema? Ese es lo primero. El problema. Escuchan tus palabras, pero no las practican. Ese es el problema. En segundo lugar, ¿cuál es la solución? Arrepentirse de sus malos caminos. En tercer lugar, ¿cuál es el proceso que se presenta? La revisión de la teología en medio de ese contexto. Y dentro de la revisión de la teología, esa pregunta importante, ¿quién falló? Y por último, la estrategia final, que es lo inaudito, provocar una respuesta emocional. Así que teniendo en mente esos 4 pasos del esquema de Ezequiel, vamos entonces a hablar un poquito sobre el movimiento y la danza en la misión de Dios. Estimadas amigas y amigos, es un gran placer estar con ustedes en esta reunión, luego de un largo periodo en el cual no pudimos estar juntos y juntas por los estragos causados por la pandemia del COVID-19. Hoy que podemos reunirnos presencialmente, recordamos a las hermanas y hermanos de nuestra región que murieron por causa de esta enfermedad. Especialmente recordamos a nuestra hermana, la reverenda Adita Torres, presidenta de la Iglesia Luterana Peruana. Nuestras oraciones
están con sus familias y nuestras iglesias hermanas. Se me ha pedido que comparta algunos pensamientos sobre la misión a partir del lema y el texto que sirve como marco de referencia para esta conferencia. Organizo mis pensamientos bajo el tema movimiento y danza en la misión de Dios. Hace más de 3 décadas, en una de las primeras reuniones de la Conferencia de Obispos de la Iglesia Evangélica Luterana en América, conversaba con un colega acerca de la misión que enfrentábamos en la naciente iglesia. Wayne Weisenbuehler, obispo del Sínodo de las Montañas Rocosas, compartió una definición de fe y esperanza que había escuchado de su colega de la diócesis episcopal de Denver. Fe, decía el obispo de Denver, es la habilidad de escuchar la melodía del futuro, y esperanza es la valentía de bailar al son de su ritmo ahora. Apropié esa definición que se convirtió en el norte de mi peregrinación bautismal y luego la utilicé como uno de los fundamentos teológicos de la teología de misión que desarrollé para la estrategia de la Iglesia Evangélica Luterana en América, con las iglesias en América Latina y el Caribe. Debo señalar que el desarrollo de esta teología conocida como acompañamiento fue un esfuerzo de conjunto luego de sendas consultas con las iglesias en América Central y el Caribe y en América del Sur. Esta definición de fe y esperanza y la teología de acompañamiento apuntan hacia el movimiento en la misión de Dios. Escuchamos la melodía del futuro de Dios que se aviene a nosotros en lo que Jürgen Moltmann llama la danza pericorética de la Trinidad. Y la fuerza del Espíritu nos mueve a apropiarla en el aquí y ahora, como co-creadores y co-creadoras en la comunidad de Jesús que anticipa el reino de Dios. El texto de Ezequiel está cargado de esa imagen del movimiento, el soplo, el aliento, el espíritu, la rúa de Dios está presente desde los comienzos de nuestra comunidad planetaria y cósmica. El rúa de Yahvé se movía sobre las aguas y ese mismo espíritu recae sobre los huesos secos, causando la revitalización de aquello que había muerto. Los padres capadocios utilizaron la noción del movimiento para describir la esencia de la Trinidad. Fueron ellos los que afirmaron la relacionalidad como el ser de Dios. Cada persona de la Trinidad se mueve hacia las otras y recíprocamente las contiene de tal manera que una permanentemente envuelve a las otras y permanentemente es envuelta por las otras a las que envuelve. Aquí voy a hacer una pausa para compartir lo que decimos en Puerto Rico, un chisme histórico. Si ustedes ven ahí a la derecha, están los padres capadocios. Pero hay muchos historiadores que dicen que la producción teológica de los hermanos, o que la producción teológica de Macrina, fue tomada por sus hermanos para construir este sistema.
Así que yo creo que en algún momento tenemos que revisar la historia de la iglesia y hablar de los padres y la madre de Capadocia, para darle crédito a Macrina por su contribución a esa noción de la relacionalidad como el ser de la Trinidad. La palabra griega para describir esa realidad es pericoresis. Y ahí ven el significado literal traducido al español de esa palabra compuesta. Leonardo Boff, el teólogo brasileño, quizás lo describe más sencillamente que lo que hicieron los padres capadocios. Y en su libro sobre la Trinidad, Leonardo comienza la primera oración de su libro diciendo que en el principio existe la comunidad de las tres personas y no la solitud del uno o la una. Esa danza entre las personas de la Trinidad y su extrema relacionalidad que constituye su esencia y ser es conferida al ser humano en su creación. Se ha debatido ampliamente el significado del texto de Génesis 1:26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen según nuestra semejanza. Yo afirmo que Dios sopla ese aliento de relacionalidad al humano. Fuimos creados para la relacionalidad. En la escuela bíblica y tal vez en seminario nos enseñaron a hablar sobre el pecado original. A mí me gusta hablar más bien del pecado en contra de nuestro origen, porque fuimos creados para la relacionalidad. Y esas historias que siguen en el capítulo 3 y 4 del Génesis nos muestran qué pasa con la relacionalidad que nos fue conferida. Un día Dios estaba caminando por el huerto, y caminando por el huerto se encontró que estaba solo. Y dice Yahvé, caramba, ¿qué estarán haciendo los humanos? Y empieza a buscarlos y no los encuentra. Y de repente salen los humanos de allá, detrás de unos matorrales. Esa es la versión de Rafael de la narrativa. Y cuando sale Adán, y aquí voy a ser bien literal para hablar del hombre según lo escribe el texto, cuando el hombre sale, Dios ve a Adán y le dice, caramba Adán, ¿dónde estabas? Te estuve buscando. Es que tuvimos un problema allá detrás. ¿Y qué problema tuvieron? Estábamos desnudos. ¿Y cómo tú sabes que estabas desnudo? E inmediatamente fíjese lo que pasa a la extrema relacionalidad. Dice el hombre, la mujer que me diste me hizo que lo hiciera. Esa relacionalidad, que es la esencia de la Trinidad, que es conferida al humano, inmediatamente es rota por el pecado. Y el hombre la rompe, dice, la mujer que tú me diste. Un capítulo más tarde, la misma historia. Yahvé está caminando en el huerto, se encuentra a Caín y le pregunta, Caín, ¿has visto a tu hermano? Le he estado buscando. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Y repetimos la misma historia. Y ahí ustedes ven lo que le pasa al don de Dios para la creación. La relacionalidad es rota. Desde ese momento en que la extrema relacionalidad, que es la esencia de Dios, que es soplada al ser humano, se rompe, comienza Dios en su misión de restaurar comunidad. Esa es mi definición de la misión de Dios. Y aquí podemos quizás tener distintas perspectivas de cómo definimos la misión de la Trinidad económica. Para mí es restaurar comunidad. La comunidad paulina recoge esta noción de la misión de Dios cuando escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Ese es el lenguaje de la comunidad paulina. Ese es el movimiento o la sinfonía en dos movimientos que nos presenta la comunidad paulina. ¿Cómo se traduce esa sinfonía al lenguaje luterano? Sencillamente como justificación y santificación. El artículo 4 y el artículo 6 de la Confesión de Augsburgo. Los huesos se han secado y están haciendo ruido. Nuestras iglesias están en crisis. Los líderes eclesiales y sus grupos de trabajo buscan afanadamente estrategias para revitalizar las instituciones y hacerlas más relevantes a las generaciones jóvenes que no tienen un sentido de lealtad institucional como sus padres y madres o abuelas y abuelos. En esa desenfrenada carrera hacia la vitalidad, echamos mano de esquemas y estrategias del mundo corporativo para ver si podemos detener la hemorragia de feligreses y encontrar modelos para la sustentabilidad o sostenibilidad de programas y ministerios. La Iglesia nunca ha estado exenta de problemas y grandes retos, pero tal parece que su intensidad y frecuencia se han agudizado. Escribo desde la perspectiva de la Iglesia luterana en los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestro contexto misionero ha estado marcado por los grandes ismos que han ido deshaciendo lenta pero progresivamente el tejido social de nuestras comunidades. No pretendo hacer una evaluación de todos esos ismos, pero sí señalar aquellos que considero son los que presentan el reto mayor para la Iglesia hoy. Esos ismos son como los huesos secos de Ezequiel. Están haciendo ruido y pueden ser descritos como los esqueletos en los armarios de las instituciones religiosas. John Caputo, teólogo y sociólogo norteamericano, afirma que el gran reto para la Iglesia es la brecha irreducible entre Jesús y su Iglesia. La brecha creada por el distanciamiento entre el discurso de la Iglesia y su praxis. Escuchan mis palabras, pero no la practican. Ante tal inconsistencia, las generaciones jóvenes describen su posicionamiento frente a la institucionalidad de la Iglesia como somos espirituales, pero no religiosos. Es la forma de expresar su hermenéutica de la sospecha ante lo institucional y de manifestar su inconformidad por la domesticación de Jesús. La generación joven es atraída por el mensaje de Jesús, por su propuesta para la vida en comunidad. La justicia de Dios no es el telos, lo final del seguimiento a Jesús, sino que es el comienzo de la jornada. Y son precisamente, a mi parecer, estos tres grandes ismos los que crean esa brecha irreducible. El machismo o el patriarcado, el racismo y el populismo. El patriarcado es un sistema donde el poder es ejercido y controlado por los hombres. Se fundamenta en una ideología misógina que ve y entiende a la mujer en una relación de subordinación que conduce a la discriminación y a la opresión. Es lamentable observar, según afirma Araceli de Rocchetti, cómo la Iglesia
reproduce las estructuras opresivas de la sociedad. El patriarcado es un atentado en contra del fundamento básico para la participación en la comunidad de Jesús, que es el bautismo. La carta a los Gálatas establece claramente que las diferencias observables entre los humanos no pueden ser utilizadas para limitar la plena participación de la persona en los asuntos del reino. Escribe la comunidad paulina, ya que ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. El bautismo es el gran ecualizador de la comunidad de Jesús. Suele suceder que cuando nos adentramos en la discusión de este tema en nuestras congregaciones, y aquí estoy hablando principalmente de las congregaciones de la ELCA, se produce una tensión que lleva a la polarización, al igual que cuando se discuten los otros dos ismos antes mencionados. Los que controlan el poder promueven un reduccionismo de clase, hombres versus las mujeres, para así poder seguir ejerciéndolo indiscriminadamente. Nuestra querida amiga Elsa Tames deconstruye este reduccionismo y promueve lo que ella denomina como una praxis del cuidado. Escribe la doctora Tames: creemos que el punto de partida teológico no es solamente la praxis de la justicia y la experiencia de Dios, sino también una praxis del cuidado, es decir, que las relaciones entre hombre y mujer, viejos, jóvenes y niños, en fin, entre todas las personas, debe ser de colegialidad. Este es un principio muy interesante en las teologías humanist, no sé cómo traducirlo al español, y mujerista. Las mujeres buscan, como afirma Elsa, recrear la historia cultural, eclesial y teológica, cultivándola con nuevas manos, nuevas semillas, nuevos cuidados para producir un nuevo fruto, nuevas relaciones cotidianas, nuevas formas de practicar nuestra fe en la iglesia. Sí, por favor. De manera que el reino sea visible en la tierra. La respuesta de la iglesia a la discriminación contra la mujer, el racismo, la xenofobia, la homofobia, etcétera, ha sido la inclusión. Debemos tener cuidado con este concepto de inclusión. Ya Paulo Freire nos advertía en su pedagogía del oprimido sobre este asunto. Escribe Paulo Freire: cuando las personas cesen de ser explotadores o espectadores indiferentes, o simplemente los y las herederos de la explotación, y se muevan al lado de los explotados, ellas siempre traen consigo las marcas de sus orígenes, sus prejuicios y sus distorsiones, que incluye la desconfianza en la habilidad de los oprimidos a pensar, a desear y a conocer. Entonces, pues, la respuesta no es la inclusión, como hemos estado diciendo. La respuesta es la descolonización, como habla o como señala el argentino Walter Mignolo. Luego quiero que vayan y lean esa nota al calce, la número 12. Walter es denso, tanto escribiendo en español como en inglés.
Y por eso no traduje a Miñolo. Pero vayan y busquen esa cita para que ustedes entiendan la diferenciación que hace Miñolo entre inclusión y decolonización. No es la misma cosa. Y por lo tanto la propuesta que yo les comparto es no a la inclusión y sí a la decolonización. Y el obispo Susan ya tiene la teacher para hablar de este tema. La experiencia en América Latina y el Caribe tal vez sea un poco distinta a la situación de los Estados Unidos. En algunos países de la región existen mayorías blancas cuyo comportamiento hacia otras etnias o grupos raciales es muy parecido a la supremacía y privilegio blanco imperante en la sociedad norteamericana. Por lo general, en nuestros países se vive el colorismo, la discriminación basada en el color de la piel, en la cual personas que comparten rasgos étnicos o raciales son tratadas de forma diferente basado en las implicaciones sociales que provienen del significado cultural asociado al color de la piel. Isabel Wilkerson, en su libro Casta, el origen de lo que nos divide, revela las reglas culturales y sociales ocultas del sistema de clases, haciendo un resumen histórico de sus orígenes y los pilares que fundamentaron su desarrollo y que hoy día continúan influenciando la ideología de la supremacía racial especial y tal vez únicamente de la comunidad blanca. El racismo es como una gran falla geológica que continúa con sus movimientos telúricos, causando estragos en la vida de individuos, comunidades y naciones. La historia de los Estados Unidos está basada en el gran mito de la excepcionalidad, donde la comunidad blanca fue llamada por Dios para extender los beneficios de sus valores, su sistema político y su desarrollo histórico al resto de la humanidad. La historia siempre se escribe desde la perspectiva de los triunfadores, de los opresores y colonizadores que con violencia despojaron a pueblos y comunidades de sus historias, de sus recursos y sus identidades. Esa historia no permite textos alternativos. Esto lo vivimos a diario en la sociedad norteamericana, que lamentablemente a partir del 2006 se sumió en un estado de posverdad. Y ya ustedes saben lo que pasó en el 2016. De ahí surgen nuevos movimientos de lucha de clases, tales como el Black Lives Matter, que sigue la misma línea del woke movement que comenzó alrededor del 2010. Las cámaras legislativas de varios estados en los Estados Unidos están aprobando leyes prohibiendo lo que se conoce como Critical Race Theory, que busca examinar críticamente los prejuicios raciales en las leyes, en las instituciones y cómo esos prejuicios han sido utilizados para narrar la historia del país. Todos ellos marcadas por el mito de la excepcionalidad y su corolario de supremacía y privilegio blanco. América Latina y el Caribe han experimentado tanto el populismo de izquierda como el populismo de derecha, íntimamente ligado al fascismo. El populismo de derecha se ha convertido en un fenómeno global a tal punto que será uno de los tópicos a discutir en la próxima asamblea del Consejo Mundial de Iglesias. En los Estados Unidos de Norteamérica, este populismo tiene las mismas características fascistas que se observan en otros lugares del mundo, pero también tiene un elemento muy peligroso, su componente religioso. Hoy día hablamos del nacionalismo cristiano, que es una ideología política y un marco cultural que busca combinar lo cristiano con lo, entre comillas, americano, distorsionando tanto la fe cristiana, así como la democracia constitucional del país.
Las imágenes del 6 de enero del 2021 fueron muy fuertes. Por primera vez en la historia del país, la bandera confederada entró al Capitolio de la Nación. Más fuerte aún fueron las pancartas con mensajes religiosos y los discursos ofrecidos por líderes religiosos antes de la insurrección. ¿Por qué menciono estos tres sismos? Los menciono porque lamentablemente ellos están presentes en la vida de nuestras comunidades eclesiales. Son ellos los que han secado los huesos, son ellos los que han puesto los esqueletos en el armario y ahora los huesos están haciendo ruido. Estos ismos son los que causan el gran abismo entre la iglesia y el proyecto de vida de Jesús. Son estos ismos que para sustentar su ideología y poder hegemónico han creado un Jesús sin dientes, un Jesús despolitizado, un Jesús domesticado. Y para nosotros luteranos, Lutero ha corrido la misma suerte que Jesús. Lo hemos domesticado y le hemos quitado los dientes. Y de aquí, entonces, ¿a dónde vamos? Nuestro querido amigo brasileño, el fenecido Vítor Vestele, nos da una clave. Escribió Vítor: la teología de la cruz no es ni discurso ni doctrina. Es una forma de vida, es una práctica que conlleva riesgo, es una historia que si es contada verdaderamente busca el peligro, pero a la vez se mueve hacia una solidaridad esperanzadora. La solidaridad de aquellos y aquellas que son movidos por el dolor de Dios en medio del mundo o por el dolor del mundo en medio de Dios. El futuro de Dios se mueve hacia nosotros y nosotras. Su misión de restaurar comunidad tiene su ápice en el proyecto de vida de Jesús. El testimonio de los evangelios es poderoso. María canta con gozo sobre la irrupción del reino transformador y Jesús en su manifiesto ministerial reclama para sí y se posiciona en la tradición profética antigua. Para Walter Brueggemann, teólogo del Antiguo Testamento, el trabajo del profeta no es nada más, no es nada menos que un asalto a la conciencia del imperio, apuntando a nada menos que el desmantelamiento del imperio en sus prácticas sociales y sus pretensiones míticas. Esta frase de Brueggemann puede causar una buena conversación o controversia entre algunas de nuestras iglesias, especialmente en la mía. A menudo escuchamos reclamos de parte de pastores y congregaciones de que la ELCA, entiéndase por esto las oficinas nacionales, es muy progresista en sus declaraciones sociales que constituyen el corpus de nuestra doctrina social y definen nuestro magisterium. Con frecuencia les recuerdo a nuestras congregaciones y grupos con los que interactúo que no busco para la iglesia un papel protagónico a un nivel neoconstantiniano. No busco el poder como dominación, pero sí el poder entendido como la capacidad de traducir intenciones en acciones concretas. El Espíritu nos empuja a traducir la buena nueva de Dios en acciones concretas para la vida en comunidad.
nuestras acciones a favor de la justicia no son parte de la plataforma de gobierno de un partido político, son las consecuencias del Evangelio. No podemos permitir que ninguna ideología política reclame exclusivamente para sí lo que le pertenece al Evangelio de Jesús. La teóloga finlandesa Kirsi Stjärna, profesora de nuestro seminario en Berkeley, California, afirma que en la teología de Lutero se da un movimiento de la libertad hacia la justicia. Ese es el movimiento que vemos en la teología de Lutero. Si el amor al prójimo o a la persona en necesidad es un principio hermenéutico, yo creo que hay que incluir este otro como principio hermenéutico para entender a Lutero. Es un movimiento de la libertad hacia la justicia. Ese movimiento asume la danza de Dios como elemento constitutivo de la iglesia, la cual bajo el impulso del Espíritu deconstruye sistemas y relaciones que distorsionan la imagen de Dios impresa en sus criaturas. El Espíritu nos empuja hacia la misión de Dios, que es restaurar comunidad. La restauración de la comunidad se da a través de la reconciliación. La reconciliación no es una paz ligera. Aquí escuchamos lo que la secretaria general nos estaba diciendo en respuesta a una de sus preguntas. Gracias, doña Carla. Ve cómo los jóvenes atienden a los viejitos. Eso es bueno, eso es muy bueno. La reconciliación no es una paz ligera y simple. La reconciliación, como escriben Alan Besak y Curtis de Jong, a raíz de la experiencia del apartheid en Sudáfrica, es radical, esto es, se enfoca en la justicia social. La reconciliación es revolucionaria, se orienta hacia el cambio estructural. Para estos autores, la reconciliación trasciende las limitaciones y cautividad del pietismo político y del silencio cristiano, Christian Quietism, influenciado por el trabajo del jesuita Robert Schreiter, quien fuera misionero aquí en Chile durante la dictadura de Pinochet. Construyó un proceso para la reconciliación que tiene 3 fases. Y en inglés me funciona, en español tengo que hacerle un cambio. En inglés yo digo las 3 R's de Rafael para la reconciliación. Pero en español no puede ser la primera letra del primer paso, sino la segunda, como vamos a ver ahora. Es absolutamente necesario que se transite por cada una de estas fases, implementando las metas y acuerdos para cada una de ellas. La mayoría de los procesos de reconciliación en El Salvador, en Nicaragua, incluso en África del Sur o Suráfrica, no han sido exitosos porque se salta una de las fases, la restauración, donde se da el proceso de justicia distributiva. La primera R, arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a reconocer nuestra participación en el daño causado al otro o la otra. Requiere que examinemos las causas que contribuyen al sufrimiento, marginación y opresión de individuos y comunidades, moviéndonos más allá de simplemente pedir disculpa por lo ocurrido o declarar una amnistía para los culpables. Lo contrario sería revictimizar a las víctimas e ignorar y negar importancia a sus memorias. El arrepentimiento es un examen crítico de lo que Schreiter denomina la narrativa de la mentira.
narrativas que tienen como propósito negar la verdad de las narrativas autóctonas de las personas, comunidades o naciones, y a través de la violencia destruir las narrativas que fundamentan y sostienen la identidad, sustituyéndolas con las que se construyen para facilitar el dominio y la opresión. Las narrativas de la mentira roban la dignidad y la humanidad de individuos y grupos. Ustedes han escuchado que las mujeres son el sexo débil. Narrativa de la mentira para mantener la opresión. Ustedes escucharon a un presidente norteamericano hablando de gente que se parece a mí, que son ladrones, drogadictos y violadores. Y así se va construyendo una narrativa de la mentira, cuyo propósito es la dominación y mantener el poder hegemónico. Asignación, léanse la crítica que hace el ideólogo italiano Antonio Gramsci a esa noción del poder hegemónico. Sencillamente, el segundo paso, la restauración. Aquí es donde se da la justicia distributiva. Sencillamente hay que reparar el daño causado al otro y la otra. Hace 3 semanas visité con un colega la reservación indígena de Pine Ridge, en el estado de Dakota del Sur. En esta reservación se dio la masacre de Wounded Knee en el 1890. Fue sumamente penoso observar el nivel de pobreza entre la comunidad Lakota. El índice de desempleo es del 85%. La tasa de suicidio, alcoholismo, adicción a droga y personas sin hogar es una de las más altas en los Estados Unidos. Contiguo a esta reservación existen los estados de Dakota del Sur y Nevada, con la prosperidad lograda por la usurpación de la tierra y los recursos de los Lakota. Hemos repudiado la doctrina del descubrimiento, el equivalente al arrepentimiento, y de ahí tratamos de saltar a la última fase, la recreación, pretendiendo que todo es hecho nuevo, porque dijimos, lo repudiamos, ya la cosa está hecha, todo es nuevo. Los tratados con las naciones indígenas han sido violados por parte del gobierno estadounidense. La misma suerte ha padecido la comunidad afroamericana. No se ha hecho reparación por los estragos de la esclavitud. Y solo 20 años después de haber aprobado el Acta de los Derechos Civiles del 1964, el sistema legal de la nación elimina las acciones afirmativas, affirmative action, por considerarlas discriminación en reversa. Esta es la fase que todos los procesos de reconciliación han obviado. En Sudáfrica, la generación nacida luego del apartheid, conocida como los Born Free, reclaman: la reconciliación no se puede comer. La reconciliación no se puede comer. En El Salvador, Chile y otros lugares de América Latina no se atendieron ni se han entendido o atendido las causas estructurales que llevaron a guerras civiles. Solo se declaró un cese de fuego. Se hicieron elecciones, el llamado proceso democrático, y ahora todo es hecho nuevo. Siguiendo el pensamiento de Besak y de Young, los que están en una posición de poder y privilegio no pueden definir reconciliación ni implementarla a favor de aquellos sobre los cuales ejercen el poder. Lamentablemente, la Iglesia ha sido cómplice en estos abusos. Con su Cristo domesticado y un Jesús sin dientes, pasamos del lamento y el arrepentimiento a la nueva realidad. Vivimos en el colorblind
en el Colorblind Society. Y mientras tanto, los indígenas, afrolatinos, afroamericanos, mujeres, miembros de la comunidad LGBTQIA+, inmigrantes, etcétera, siguen siendo marginados y continúan luchando por crear espacios de participación dentro de la iglesia, que en muchos casos es excluyente. Recreación. Desde este lado del escatón todo es imperfecto. Sin embargo, hemos escuchado la melodía del futuro y con valentía danzamos al son de su ritmo aquí y ahora. Martín Lutero nos habla de esta utopía del reino en su testamento teológico, los artículos de Esmalcalda, cuando describe la vida en comunidad como la mutua conversación y consolación de los santos. Martin Luther King Jr. abrigó la esperanza de la comunidad del amor, the beloved community. Leonardo Boff nos llama a construir una civilización planetaria que logre integrar a todos, que impida la bifurcación de la humanidad y que mantenga unidos de manera consciente los polos de la unidad y de la diversidad como valores complementarios. Si la misión de Dios es restaurar comunidad y si la iglesia es un instrumento de Dios para su misión, ¿cómo pues articulamos una eclesiología y una misiología para el siglo XXI? ¿Cómo reencontramos las raíces subversivas de la reconciliación? ¿Cómo reclamamos el pathos divino de la justicia? Tal vez las palabras del teólogo indio español Raimundo Panikkar nos puedan dar una pista. El gran reto hoy día es convertir el pan sagrado en pan cotidiano, la paz litúrgica en paz política, la adoración del Creador en reverencia por la creación, la comunidad cristiana en oración en una auténtica fraternidad humana. Es arriesgado celebrar la Eucaristía. Tal vez tengamos que dejarla inconclusa, yendo en primer lugar a darle a los pobres lo que les pertenece. He utilizado el movimiento y la danza como una metáfora interpretativa para la misión de Dios. La situación de nuestra comunidad planetaria es crítica. Además de los 3 sismos aquí reseñados, sentimos los embates de la pobreza extrema y la inequidad en la distribución de las riquezas y el impacto del cambio climático con su consabido colorario de la migración. Las preguntas que mencioné hace un momento no son retóricas. Necesitamos abocarnos a una conversación crítica y creativa que nos ofrezca los contornos del camino hacia el cual nos empuja el Espíritu. Creo que Dios está llamando a la Iglesia de Jesucristo a un nuevo éxodo. Y como aprendimos del gran poeta español Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Hacia dónde nos lleva ese camino? Personalmente creo y propongo, a partir del contexto misional de la ELCA, que el camino es hacia la marginalidad. La marginalidad no entendida únicamente como espacio geográfico, sino también como un ser en el mundo, el famoso Dasein de Martin Heidegger. Cómo la Iglesia, en su transición hacia la marginalidad y en la práctica de la decolonización, encuentra una nueva forma de ser en el mundo. La Iglesia no puede ser relevante mientras siga enclavada en su posición de privilegio. Tenemos un buen discurso sobre estos ismos que nos están consumiendo. Sin embargo, no hemos podido articular una praxis liberadora.
Nos hemos quedado estancados y estancadas en ese movimiento de la libertad hacia la justicia. Esto no quiere decir que no hayamos hecho algún tipo de trabajo. Todas nuestras iglesias, en mayor o menor grado, pueden identificar estrategias o programas para combatir estos asuntos, pero en su mayoría estas han sido acciones hacia el exterior de la iglesia. La estructura misma de la iglesia que participa del privilegio no ha sido cambiada. Como sistema, la iglesia tiende hacia la homeostasis, esto es, permite transformaciones, pero estas transformaciones no subvierten el sistema. Para catalizar el cambio, las transformaciones necesitan del desplazamiento, esto es, una movida hacia la marginalidad para recrear su Dasein. El desplazamiento hacia la marginalidad es el gran movimiento que impulsa la rúa de Yahvé. Los huesos seguirán sonando si nos mantenemos donde hemos estado siempre. Para esta caminada llevamos nuestra mochila y en ella cargamos las herramientas para el trabajo. Fe, esperanza y amor. Fe como la habilidad de escuchar la melodía del futuro. Esperanza como la valentía para bailar al son de su ritmo aquí y ahora. Y amor, un compromiso obstinado e inquebrantable. Gracias.